Buenas tardes a todos los participantes y estudiantes del Diplomado en Técnicas de Litigación Oral que imparte el Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. También un saludo muy cordial a los docentes que hacen parte de este diplomado y especialmente al doctor Martín Jiménez. Les saludo a Marta Padilla Santamaría desde Valledupar, Cesar, Colombia, y en esta oportunidad estoy ante ustedes para que charlemos un poco acerca de qué es el interrogatorio, y desde la óptica del Código de Procedimiento Penal colombiano, que es la Ley 906 del año 2004, que fue la que implementó el sistema penal acusatorio en Colombia. De igual manera, hemos tenido referentes teóricos como el Alejandro de Castro, que es un autor colombiano. De igual manera, El arte de la duda, que es una obra súper recomendada, y la Universidad de California, que nos capacitó en el año 2016 en técnicas avanzadas de litigación oral, a través del proyecto Inocente de Perú. Y bueno, una otra serie de documentos e instituciones que tuvimos en cuenta y que hemos tenido en cuenta a lo largo de estos 12 años de ejercicio profesional en el sistema penal acusatorio, específicamente en esta zona del país, y que nos han llevado a tener casos exitosos. Para ello hemos fijado un índice temático que vamos a seguir durante el desarrollo de esta charla, y es qué es el interrogatorio, cuál es su objetivo, qué condiciones debe cumplir para realizarse, cómo se organiza, eh, cuáles son esas reglas del interrogatorio en Colombia, dónde está consagrado en la normatividad procesal penal, si son procedentes o no las objeciones en el interrogatorio, y también si son procedentes las preguntas por parte del juez y del Ministerio Público. Y iremos haciendo algunos ejercicios de interrogatorio en el desarrollo de la misma. Ahora bien, en relación con el concepto del interrogatorio, tenemos que el interrogatorio directo pues es aquel que se realiza a los testigos por parte de la persona que presenta la prueba en la oportunidad indicada por la ley dentro del juicio oral. A nivel Colombia, por ejemplo, está consagrado en el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal. Bueno, en relación con los objetivos del interrogatorio directo, tenemos que uno de los objetivos es acreditar la credibilidad del testigo y del testimonio. Si nosotros tomamos como ejemplo la acreditación que se debe hacer en relación con ese perito experto que viene a declarar el juicio oral, pues tenemos que en Colombia esa acreditación está consagrada en el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal. Y bueno, acá esta ley procedimental colombiana nos enseña que debemos referirnos a todos esos antecedentes que acrediten el conocimiento teórico sobre alguna ciencia, sobre la técnica o sobre el arte que es experto esta persona, sobre todos esos antecedentes que acrediten ese conocimiento en el uso de instrumentos, medios en los cuales él es experto, de igual manera sobre principios científicos, técnicos o artísticos en lo que fundamenta su verificación o análisis, y algo bastante importante es cuál es el grado de aceptación que tienen esas técnicas, esos instrumentos y esos procedimientos que utiliza esta persona, y que nos permita, tanto a la mente del jugador como a la audiencia en general, colegir de que se trata realmente de una persona experta y que ese testimonio y ese informe pericial es totalmente creíble. En este orden de ideas, otra de los objetivos del interrogatorio directo es acreditar mis propias proposiciones fácticas. Eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros hemos solicitado a una persona como testigo, ya nosotros sabemos qué temas voy a tratar o qué hechos voy a tratar dentro de la audiencia de juicio oral con este testigo. ¿Qué quiero yo demostrar con esta persona? Es por ello que nosotros ya debimos haber tenido un documento, una anotación en donde tengamos en relación con este tema. Voy a hablar, Juan se referirá a este tema, María se refiere a este otro tema y a estos hechos específicos. Otra de las funciones u objetivos del interrogatorio directo es acreditar e introducir elementos materiales probatorios, evidencia física legalmente obtenida. Bueno, en Colombia, en el artículo 200 estipula que la Fiscalía General de la Nación podrá pues hacer la investigación y la indagación
Y entonces, dentro de esta facultad de la Fiscalía puede pues, recoger elementos materiales probatorios, hacer cada una de estas facultades que están dadas a la Fiscalía General de la Nación para estructurar toda una investigación que en últimas tendrá que soportarla en una formulación de imputación, posteriormente en una audiencia de acusación, que es donde la Fiscalía ya le tiene que descubrir a la defensa cada uno de los elementos materiales probatorios en que fundamenta su acusación y que deberá probar en el juicio oral. Y de donde se hace la verbalización pública ante un juez de conocimiento de cada uno de esos hechos por los cuales se está llevando a juicio oral a una persona que ha decidido vincular al proceso penal. Entonces, teniendo en cuenta que la Fiscalía tiene esa facultad, pues el Código de Procedimiento Penal, en aras de ese principio de igualdad, también lo consagra en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que una vez una persona adquiere la condición de imputado, pues este tendrá derecho en igualdad de condiciones respecto del órgano de persecución a conocer, a buscar elementos materiales probatorios para ejercer su defensa técnica y material. Entonces, es con ocasión a todas esas personas que participaron también en esa etapa de indagación de la defensa, ¿verdad?, del imputado, que esas personas deben acudir al juicio oral a acreditar, a introducir cada una de estas evidencias físicas. En el caso del perito, este perito deberá comparecer al juicio oral y deberá referirse de manera detallada a cada uno de los pasos que llevó a cabo su experticio, ¿verdad? Y que se fue consagrado en un informe pericial, el método que utilizó, cuál fue si está avalado o no por la comunidad científica, y este informe pericial pues hace parte integral del testimonio. En el caso de la Fiscalía, esta introducción de la evidencia física pues se hará a través de de todas las personas que hicieron parte en el equipo de investigación, de los policías que llevaron a cabo la captura y que hicieron ese informe policial, que recogieron evidencias, por ejemplo, en el caso del arma de fuego o alguna sustancia alucinógena, ¿verdad? O prendas de vestir en el caso de los delitos sexuales, etcétera, 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 o la licencia de conducir que resultó falsa. Entonces miremos nosotros cómo dentro de los objetivos del interrogatorio también tenemos que es obtener información de contexto para el caso. Como ya lo hemos dicho anteriormente, tanto la defensa como la fiscalía deben tener estructurado un esquema para cada uno de los testigos que trae al juicio oral, qué hechos quiero acreditar con cada uno de ellos. Pues hay hechos que si bien es cierto no hacen, y testimonios que si bien es cierto no hacen parte de la prueba de esa columna vertebral del caso, sí nos permiten contextualizarnos, ¿verdad?, dentro del mismo. Entonces acá también nosotros nos permiten traer todos esos testigos que van de manera colateral ayudando a probar nuestro caso en el caso de la defensa o teoría del caso en el caso de la fiscalía. De igual manera, dentro de los objetivos del interrogatorio directo, pues está no salir de pesca, y no nos cansaremos de decir que efectivamente este nuevo sistema penal acusatorio, que ya no es tan nuevo porque está en Colombia desde el año 2004, en algunos países un poco más tarde, en otros países un poco más temprano, nos ha llevado a que seamos mucho más juiciosos en la estructuración de la defensa y en el caso de la fiscalía, de la indagación, por cuanto lo que nosotros no solicitamos en la audiencia preparatoria para que sea decretado por parte del juzgador, ya no se podrá referirse a él en la audiencia del juicio oral en la práctica de la prueba. Entonces miremos lo importante que es que cuando nosotros ya nos vamos al juicio oral, es porque ya nosotros debidamente tenemos incluso estructurado cuál es esa estrategia totalmente defensiva, ¿verdad? ¿Qué aspectos, qué hechos vamos a tratar de probar con cada uno de los testigos que llevamos al juicio oral? Ahora bien, entonces en relación con algunas recomendaciones sobre el interrogatorio, como ya lo venimos afirmando, pues tenemos que prepararnos muy bien. Debemos interrogar con un objeto claro y preciso. No tratar nunca con agresividad a los testigos que sean desfavorables, a menos que nosotros sepamos que está mintiendo, ¿verdad? O que su relato es erróneo.
Pero como ustedes podrán ver, y lo vamos a ver allá en el contrainterrogatorio, la parte que presenta el testigo puede encontrarse con un testimonio adverso que no se esperaba, como el caso que nos pasó hace unos 8 días, en donde la fiscalía trae su propio testigo para que declare sobre la forma como él trataron de matarlo. Y él que a raíz de eso pues interpuso una denuncia y no sabemos cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a cambiar de opinión o es probable que no haya sucedido. El tema es que el usuario, el testigo de la fiscalía, que es la víctima dentro del caso, la presunta víctima, declaró que no había pues, denunciado a mi cliente porque yo estaba representando al acusado y que en el momento que él no se acuerda de nada porque él estaba drogado y bajo los efectos del alcohol, que él había interpuesto una denuncia, pero que esa denuncia no iba en contra de el acusado. Entonces miren ustedes cómo a pesar de eso, la fiscal se enervó y pues, ¿qué hizo? Impugnar credibilidad, como lo vamos a ver más adelante en el contrainterrogatorio. Ahora bien, para un buen interrogatorio es importante tener cuidado con los sujetos débiles como los niños, los ancianos, las víctimas de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque estos son testigos débiles y que tienen total protección por parte de los jugadores y la parte que lo presenta. Entonces, es importante que también nosotros como interrogadores debamos ser muy cuidadosos en la forma como abordamos, bueno, acá en Colombia para poder abordar a un menor, a un niño, niña o adolescente, debemos hacerlo a través de la cámara Excel, primero que todo, para no revictimizarlo, pues ponerlo al público, y lo debemos hacer también a través del defensor de familia, que es a quien estando en la audiencia de juicio oral, es el representante de ese menor ante esa audiencia, y es ante a él que se le presentan las preguntas para que él haga como para que decante aquellas preguntas que sean procedentes y que sean respetuosas de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y es luego de que ella hace como esa ponderación de esas preguntas que considera que deben ser presentadas, es que se hace el interrogatorio. Entonces es algo complicado porque realmente como que no fluye tan rápidamente como quisiéramos, pero bueno, eso es lo que pasa acá en Colombia y creería yo que pasa en el resto del mundo. Ahora bien, no debemos hacer comentarios sarcásticos que van en contra del deber de cortesía y que no, definitivamente, pues no causan buena impresión en los jueces. Todo es que realmente el objetivo del interrogatorio es llevarle al juez la verdad y eso lo podemos hacer de manera muy inteligente, muy tranquilo, muy mesurados, sin que nos podamos alterar. En relación con la planificación, es importante que nosotros debemos tener como un esquema de la argumentación y también un esquema que nos va marcando el ritmo de las preguntas y que eso bueno, constituye un paso a paso del desarrollo en que nosotros vamos a ir presentando nuestra prueba. Es importante también nosotros tener planificado esta secuencia de estas preguntas, eh, sobre todo cuando vamos a interrogar a expertos. Aquí sí es supremamente importante haber leído los informes periciales o la materia de que trate el tema que vaya a exponer este experto, porque como diría alguno de los autores que he consultado, Alejandro de Castro, aunque la materia sea ajena a nosotros, al derecho, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando estamos hablando de las agresiones sexuales o cuando vamos a interpretar todo el tema de los homicidios, de qué forma entró el proyectil y qué pasó con esa sombra, de qué manera nosotros podemos eh, apropiarnos de ese lenguaje científico que trae este perito, porque en la medida en que nos apropiemos podremos sacarle más provecho a ese interrogatorio y podremos darle más luces a toda la audiencia, especialmente al jugador, para que tome el caso de la manera que nosotros lo estamos presentando. Entonces, es importante utilizar un tono neutro, sin agresividad. También abandonar pues esa línea de preguntas una vez advertamos que una de ellas ha sido contestada en forma contraria a nuestros intereses. También debemos cesar de interrogar en el momento en que ya hayamos obtenido el objetivo que perseguimos. Ahora bien, continuando con las recomendaciones del interrogatorio, tenemos que, no debemos tener claro que las preguntas arriesgadas no las podemos hacer porque eso nos podría llevar a una respuesta gravemente perjudicial para los intereses de la persona que está interrogando.
tampoco preguntas de importancia crucial cuya respuesta no conozcamos o podamos prever por pura lógica. Asimismo, si, bueno, con todo y eso que nosotros sabemos de que es arriesgada y que, bueno, y que necesariamente tengamos que hacerla, debemos minimizar sus posibles efectos adversos. A ver, otra de las recomendaciones que tenemos para interrogar es tratar de que las preguntas que tengan esa estructura lógica, que no sean ambiguas, que sean simples. Tratemos de tratar de evitar el uso de las muletillas. Debemos tener una buena fluidez, debe ser muy armónico. Debemos tener siempre bajo control al interrogado y es para ello que debemos esforzarnos para que ese interrogatorio sea ágil, fluido, y que haya un manejo de la inteligencia y las pautas que nosotros hagamos nos permitan tener como ese ritmo de interrogatorio que sea adecuado. También utilizar pues conscientemente la mirada para lograr que el interrogatorio sea vivo, es decir, que nosotros podamos mostrarle al juez que estamos totalmente concentrados con lo que nos está diciendo el testigo y que para nosotros es supremamente importante lo que está declarando. Esto nos mantiene también la atención al juez. Bueno, hay unas situaciones en donde a veces estamos interrogando y el testigo está hablando y el juez está distraído. En ese momento nosotros nos podemos quedar callados para llamar la atención del juez. Cuando ya el juez haga silencio, porque podría estar hablando por teléfono, no pasa, pero algunas veces ha ocurrido, entonces nosotros reanudamos nuestro interrogatorio porque es importante que él nos escuche. No olvidemos que todas estas reglas pueden ser simplemente, pueden tener excepciones. Pues lo importante es que se mantenga el contexto de las preguntas abiertas. Ahora bien, dentro de este orden, el estratégico que se debe tener para un interrogatorio se recomienda primero pues comenzar con acreditación, luego seguir con una introducción a la escena, ¿verdad? Después de hacer un hincapié en los hechos y comenzar fuerte y terminar fuerte. Es como en forma de un emparedado, es decir, las primeras preguntas que nosotros hacemos las debemos hacer aquellos hechos que son supremamente relevantes para nuestro caso y nosotros queremos que queden fijados en la mente del juez. En el medio, entonces nosotros pondríamos aquellas preguntas de contexto que si bien es cierto, no son la columna vertebral de nuestro caso, pero también nos ayudan a determinar algunas circunstancias de los hechos. Y por último, otra vez hacemos énfasis en aquello relevante que queremos que quede en la mente del juzgador. A ver, es importante entonces tener claro cuáles son esos puntos que vamos a probar con ese testigo eh, y para ello pues debemos determinar previamente esos objetivos concretos que vamos a lograr con él para saber qué hechos de mi teoría del caso o de mi caso, en caso de la defensa, puedo acreditar con ese testimonio. Es aconsejable acreditar máximo 6 puntos con cada testigo. Y se debe realizar este interrogatorio en forma segmentada. ¿Qué significa? Por temas. Entonces, si yo voy a hablar de la iluminación de la calle, pues entonces haré todas las preguntas que tengan que ver con la iluminación de la calle, cómo estaba iluminada la calle, cuántas lámparas habían árboles, eh, había luz, ¿sí? Entonces, todas estas circunstancias nos permiten a nosotros ir elaborando como por temas de los hechos que vamos a ir acreditando dentro de nuestro juicio oral. Ahora bien, entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá un ejemplo. Yo quiero demostrar que la calle de las Flores de noche es oscura. Entonces, ¿cuáles hechos tengo? Pues la calle tiene poca iluminación y los árboles dan mucha sombra. Entonces, ¿cuáles preguntas? Miren que debemos hacer mínimo 3 preguntas sobre cada hecho para un poco dejar fijado en la memoria del juez estas circunstancias. Hablemos de la calle de las Flores. ¿Qué clase de iluminación tenía la calle de las Flores? ¿Cómo era la iluminación de esa calle? ¿Cuántas luces habían en esa cuadra? En relación con los árboles, si los árboles daban mucha sombra, tendría yo que hacer otras preguntas. ¿Había árboles en el barrio? ¿A qué clase de árboles eran? ¿De qué altura eran? ¿Y cómo eran esas ramas? Entonces nosotros estamos hallando, un poco reconstruyendo la escena a través de esa declaración y vamos a llevarle al juez de que efectivamente era una calle oscura, con muchos árboles, con poca iluminación y que eso no permitía que la persona que está declarando pudiese haber visto los hechos de manera clara y precisa. Ahora bien, entonces, cuando nosotros vamos allá a preparar un interrogatorio, sí debemos tener claro cuáles son esos elementos del caso, ¿verdad? Que vamos a tener en cuenta.
¿Cuál es el hecho más importante que me aporta ese testigo? ¿Cuáles son esos hechos colaterales que hacen más creíble la información central? Lo que les estaba diciendo hace un rato. ¿Cuáles son las pruebas reales que debo autenticar con ese testigo? ¿Cuál es el segundo hecho más importante que me traerá ese testigo? Y así sucesivamente para cada uno de los elementos probatorios o evidencias físicas legalmente obtenidas, nosotros vamos a ir teniendo un testigo que me va acreditando cada uno de ellos. Bueno, ahora en relación con el desarrollo del interrogatorio directo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos primero acreditar el testigo. Ya nos hemos referido un poco de qué manera hacemos esa acreditación del testigo. Vamos a seguir con el ejemplo de un perito experto y ya nos haremos un ejemplo relacionado con una psicóloga forense. Otra de los aspectos que hay que tener en cuenta en el desarrollo del interrogatorio directo es plantear esa escena y ubicarla en ella. En relación con todas esas preguntas introductorias, más adelante tendremos un ejemplo claro de cómo son las preguntas introductorias y para qué sirven. Asimismo, desarrollar la acción en la que es testigo esta persona, pregunta sobre los hechos, usar expresiones y preguntas que vayan dirigiendo las respuestas del testigo. También tenemos más adelante las preguntas que se refieren a cada uno de los hechos que queremos probar. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta dentro del desarrollo del interrogatorio directo es autenticar las pruebas con el testigo. Entonces acá vamos a detenernos un poco. El artículo, el Código de Procedimiento Penal colombiano en su artículo 426 nos habla cuáles son esos métodos de autenticación e identificación. Entonces, si nosotros vamos a hablar de autenticar los documentos, pues, ¿quiénes podrán hacer esa autenticación? Pues, ¿quién lo elabora? ¿Quién lo firma? ¿Quién lo haya producido? ¿Quién lo haya meconografiada? ¿Quién lo haya impreso? También podrá autenticar un documento la persona que ella, contra la cual se aduce dicho documento, también mediante una certificación que sea expedida por la entidad que certifique firmas, tanto para personas naturales como personas jurídicas, o definitivamente mediante informe de experto de la respectiva disciplina. En el caso de los peritos, nosotros vamos a referirnos cómo nosotros podríamos autenticar y acreditar a este perito experto. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de ese psicólogo forense que es traído por parte de la defensa como una prueba de refutación en un caso de un delito contra la libertad sexual, entonces acá nosotros pues tendremos que decirle, señor doctor Adriana, podría decirnos cuál es su grado de capacitación? Claro, doctora, yo soy psicóloga de la Universidad de Harvard. En la misma universidad cursé una especialización sobre psicología infantil. De igual manera, mi doctorado lo hice sobre psicología forense, específicamente en el tema de los delitos contra los menores, niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales. Ok, doctora Sandra, por favor, indíquenos cuál es su experiencia laboral en esta área. Sí, doctor, efectivamente, después de que me gradué en la Universidad de Harvard por mi gran desempeño académico, la universidad me postuló ante el Instituto de Medicina Legal de esta ciudad y ahí estuve vinculada por 12 años, también con grandes reconocimientos por parte de este instituto por la forma como llevaba a cabo mi trabajo. Muy bien, doctora Sandra, ¿cuántos informes usted ha hecho en su carrera profesional? Doctora, como en el Instituto de Medicina Legal estaba asignada específicamente para este tema, pues yo desarrollé más o menos unos 800 informes en los 10 años que estuve vinculada con el Instituto de Medicina Legal. Entonces miremos cómo ya nosotros hemos hecho esa acreditación, es decir, hemos hecho más creíble ese testimonio y ahora vamos a autenticar con ese experto que pues el informe pericial que él hizo sobre esa valoración o sobre esa desacreditación que nosotros tenemos del testigo de la fiscalía, en donde este psicólogo, como ya tiene gran experiencia, está reconocido y está aquí, incluso ya presentamos a la audiencia de juicio oral
ella mostró sus documentos que debidamente ya en audiencia preparatoria le habíamos solicitado que se decretara, pues en esta audiencia cuando le hablamos sobre su grado de escolaridad, ella trajo su diploma, el de la Universidad de Harvard como especialista, como magíster, como doctora, entonces lo exhibió a las partes y las partes definitivamente se dieron cuenta de que se trata de una mujer que estudió en Harvard. Entonces miremos, luego de que nosotros ya hemos hecho eso, la psicóloga forense podrá referirse a ese informe pericial en donde nos va a hablar sobre cada una de las etapas que tuvo en cuenta para refutar ese informe. Entonces dirá, bueno, doctora, en relación con debo decirle, yo le voy a preguntar, ¿qué análisis hizo usted, por ejemplo, a este informe pericial de la Fiscalía, de la psicóloga forense, en donde abordaron a la menor XXX? Bueno, en relación con el método de abordaje, debo decirlo que desde hace más de 10 años ese método está mandado ha sido revaluado toda vez que vulnera los derechos de los menores, por cuanto no se utiliza la cámara Excel, por cuanto ese protocolo lleva implícita unas preguntas sugestivas y esas preguntas un poco con el tema de cómo se le implantan a los menores las mentiras. Después de cierto tiempo que se hacen preguntas sugestivas, un menor termina repitiendo lo que realmente nunca ocurrió, ¿verdad? Como en el caso de Jean Piaget, que dice que aún recuerdo la forma como fui raptado del coche cuando mi niñera me tenía paseando en el parque. Ese es un falso recuerdo. Jean Piaget dice que fue un falso recuerdo y que fue instaurado en su memoria y que posteriormente la empleada del servicio inventó esa historia para que los padres de Jean pues, le dieran un reconocimiento y que efectivamente le dieron un anillo porque salvó la vida de su hijo, pero que cuando esta empleada ingresó al monasterio, devolvió el anillo y confesó a los padres de Jean Piaget que el tal hecho no había ocurrido. Entonces, en ese caso podría estar, es una de las dificultades que presenta ese abordaje que hizo el psicólogo forense de la fiscalía, por cuanto el método que ha utilizado es un método que ya ha sido reevaluado por parte de la comunidad científica en esta área específica de abordaje a niños, niñas y adolescentes. Entonces miremos nosotros cómo nosotros de esa forma nosotros vamos hablando, introduciendo toda esa experticia, toda esa pericia y todo ese conocimiento y de paso vamos autenticando este informe de refutación de la defensa, en donde nosotros vamos a demostrar cuáles fueron las fallas que tuvo el experto de la fiscalía cuando hizo ese abordaje de ese menor. Ahora bien, tenemos otros aspectos que se tienen que tener en cuenta en el desarrollo del interrogatorio directo y ese es preguntas de transición, ya nos referiremos a ellos allá más adelante con ejemplos específicos y de igual manera haciendo énfasis sobre el tiempo, sobre la duración, sobre la distancia y la intensidad de las situaciones y hechos que hemos abordado. Hay algo relevante y es que nosotros debemos, a través de las preguntas que hagamos, tratar de dejar como las conclusiones en el ambiente, obviamente sin decirlas, porque eso lo vamos a guardar para los alegatos de clausura. Ahora bien, en relación con el tipo de preguntas que nosotros debemos hacer, las preguntas deben ser técnicamente adecuadas, es decir, preguntas abiertas en un comienzo y cerradas en algún momento para precisar. Por ejemplo, señora González, por favor, señale al tribunal, ¿por qué está usted aquí hoy? ¿Cuánto sucedió esto? ¿Dónde estaba usted en ese momento? ¿Con quién estaba usted? ¿Habló usted con ella en ese momento? También podemos hacer preguntas breves, claras y sencillas. Por ejemplo, no utilizar preguntas compuestas que sean argumentativas ni sugerentes, pues serán obviamente objetadas. Por ejemplo, ¿quiso usted entrar al lugar o quiso usted huir? Es una pregunta que es confusiva y que incluso puede ser objetada porque estamos nosotros tratando de confundir a la persona que está declarando. O sea que usted estaba ahí porque odia a fulano de tales. Es una pregunta netamente sugestiva, ¿verdad? Conclusiva además. Bueno, hablando de las preguntas técnicamente como las debemos realizar, tenemos acá aquellas preguntas que son introductorias y estas preguntas un poco lo que buscan es situar al jugador y al testigo en el contexto espacial y temporal en el que se va a desarrollar el examen directo o el contrainterrogatorio. Por ejemplo,
Señor Soto, voy a preguntarle acerca de la vestimenta que llevaba el 3 de agosto del año 2015. Ahora bien, preguntas de acuerdo también a su contenido, encontramos las preguntas de transición. Estas preguntas varían el curso del relato por cuanto acuden a otro tema, ¿verdad? Esto un poco lo que busca es devolver esa atención del jugador a puntos específicos del relato. Entonces nosotros podemos hacer preguntas como que, y ahora, para terminar con este tema, cuéntele al tribunal acerca de lo que vio usted en la esquina de Libertad con 7 Norte. Entonces ahí nuevamente estamos llamando la atención del jugador para que escuche lo que este testigo nos va a contar acerca de lo que vio allá en esa esquina. También podemos hacer una pregunta de este estilo. Muy bien, señor Juan, explíquenos ahora, por favor, lo que ocurrió en el jardín de su casa durante la mañana de ese día. Nuevamente estamos haciendo énfasis sobre unas situaciones particulares que nos sirven para recalcar cualquiera de los hechos que nosotros queramos probar con este testigo. También encontramos preguntas sobre estos hechos y son aquellas que indagan lugares, fechas, tiempos en que ocurrieron estos hechos, las personas que participaron y cuáles fueron esos hechos que ellos presenciaron. Entonces, por ejemplo, ¿qué vio usted esa noche? En la intersección de qué calle se encontraba usted cuando presenció el atropello de José Gutiérrez? ¿Quiénes se encontraban en el hall de entrada del hotel cuando ocurrieron los hechos? Miremos entonces nosotros cómo estamos enfatizando sobre cada uno de los temas que nosotros hemos ya previamente anotado en nuestro esquema y que teníamos preparado para ese interrogatorio directo. Ahora bien, también existen preguntas de profundización. Aquí el interrogador quiere que el entrevistado explore más a fondo el pensamiento o el sentimiento que está expresando o profundice en la respuesta que está dando. Entonces acá nosotros podemos hacer una pregunta como que, ¿cómo se sintió usted en ese momento? ¿A qué se refiere cuando dice impresionante? ¿Por qué fue tan impresionante para usted? Mire ustedes la importancia de poner esa tilde, ese énfasis en esos hechos que nosotros estamos demostrando con cada uno de nuestros testigos. Tenemos también unos tipos de preguntas que se llaman preguntas de clarificación y estas preguntas sirven pues para despejar una duda o una ambigüedad que haya dejado para el abogado la respuesta del interrogado. Estas preguntas son muy útiles cuando estamos hablando con peritos expertos que utilizan ese metalenguaje y que a pesar de que nosotros ya debíamos haber sabido, ¿verdad? Y porque un poco la pregunta la estamos haciendo, no tanto para nosotros aclarar algo porque nosotros ya debemos tener claro todo ese lenguaje que está utilizando el perito, sino para que ese juzgador se contextualice y también sepa qué significa. Entonces, por ejemplo, podemos hacer la pregunta de qué quiere decir cuando usted dice historiografía. ¿Qué significa dentro de la ciencia médica la expresión taponamiento cardíaco? ¿A qué se refiere usted cuando dice plano elevado? Porque es necesario que él traiga ese metalenguaje al lenguaje común y corriente de un despacho judicial, en donde hay muchas personas que están presentes, que el mismo jugador y los mismos abogados no tenemos conocimiento porque ese es un lenguaje de un experticio en cierta área profesional y que en el lenguaje que nosotros nos movemos acá, pues es el lenguaje del derecho. También existen unas preguntas de indagación y estas preguntas sirven para obtener más información en cada situación. Por ejemplo, no comprendo bien qué fue lo que hizo mirar a la derecha en ese preciso momento. ¿Podría hablarme un poco más de eso? Entonces, ahí que estamos diciendo, estamos trayendo a colación por qué él justamente estaba mirando hacia la derecha. ¿Y qué estamos haciendo? Más creíble ese testimonio con ese dato exacto que él nos está dando que le permitió mirar hacia la derecha en ese momento. Entonces miremos que luego de que ya hemos visto todo ese tipo de preguntas que son técnicamente adecuadas para formularla en el interrogatorio directo, vamos a hablar acá un poco acerca de cómo nosotros hacemos esa autenticación de esos elementos materiales probatorios y esa evidencia física legalmente obtenida
tal como lo preceptúa el artículo 423 del Código de Procedimiento Penal colombiano. Entonces nosotros ya después de que hemos hablado con el testigo y el testigo nos ha dicho que no se recuerda porque fue el policía que elaboró el informe en el año 2015, estamos en el año 2020 en la audiencia, y vino a la audiencia y no tuvo acceso a ese elemento material probatorio y nos dice, no, doctora o señora fiscal, no recuerdo haber hecho qué contenía ese informe, podría ponérmelo de presente. Entonces cuando ya el testigo me ha dicho que no recuerda, entonces como uno de los motivos de los informes, de las entrevistas previas es refrescar memoria y el otro es impugnar credibilidad, en este momento vamos a hacer uso de una de las funciones que es refrescar memoria. Yo para eso cojo el elemento material probatorio del informe, solicito al juez permiso para darle traslado a la contraparte, es decir, el abogado litigante, para que el abogado litigante verifique que efectivamente es el mismo informe de policía que ya la fiscalía le ha dado de traslado y que contiene lo mismo que él tiene allá dentro de sus elementos probatorios. Luego de que la fiscalía verifica que efectivamente se trata del mismo elemento, entonces, perdón, la contraparte verifica de que se trata el mismo elemento, pues el abogado dirá, no, su señoría, no tengo ninguna objeción. Y ahí sí la fiscalía solicita permiso al juzgador para ponerle de presente a su testigo, es decir, al policía, el informe para que esta persona refresque memoria. En ese momento, pues, el policía empieza a refrescar memoria y cuando ya ha refrescado su memoria, entonces entraremos a preguntarle qué contiene el informe. Bueno, primero lo acreditamos, ese informe lo hizo usted, sí lo hice. ¿Y por qué lo reconoce? Porque contiene mi firma y además porque yo sé lo que yo escribo en los informes. Bueno, señor testigo, entonces él empieza, el testigo de manera detallada a relatar cada una de las circunstancias que ha narrado, como por ejemplo, va a explicar lo que contiene la fotografía número 3. A ver, vamos a mirar un poco sobre las reglas del interrogatorio en Colombia a partir del artículo 392 del Código de Procedimiento Penal. Entonces tenemos que el Código de Procedimiento Penal dice que se observarán las siguientes instrucciones. Primero, toda prueba debe versar sobre hechos específicos, ¿verdad? El juez debe prohibir toda prueba que sea sugestiva, capciosa o confusa. De igual manera, se prohíbe toda pregunta que tienda a ofender al testigo, ya lo hemos dicho anteriormente. El juez también podrá autorizar al testigo consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria, que también obviamente deben ser exhibidos a las demás partes para hacer el examen si se trata de ese documento que se les ha dado traslado. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de los peritos acá en Colombia, los peritos, el testimonio, el peritazgo hace parte integral del testimonio, es decir, que el perito puede tener ese documento consigo y puede hacer referencia a él porque ahí están consagrados todos los métodos, los protocolos y la forma como hizo el abordaje de la persona, del niño, de la niña o del ser humano que analizó o el cadáver que tuvo de presente para hacer el análisis de la forma como falleció, los impactos que tuvo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las oposiciones en el interrogatorio directo del artículo 395 también del Código de Procedimiento Penal colombiana, señala que la parte que no está interrogando podrá oponerse a las preguntas del interrogador cuando viole alguna de las reglas que ya hemos dicho anteriormente. ¿Y cuál es el objetivo? Obviamente que las partes en juicio expresen su discreción ante cualquier manifestación de la contraparte que afecte a sus derechos o que ponga en riesgo las reglas que ya hemos dicho. Entonces, ¿qué buscan esas oposiciones? Evitar el ingreso al juicio oral, ¿verdad que sí? Pruebas que sean ilegales, pruebas que sean superfluas, inconducentes o repetitivas, o minimizar efectos demostrativos de la prueba. Hay otra situación que llama la atención y es que si el juez puede interrogar en el curso de un juicio oral, pues el artículo 397 contempla una posibilidad y dice que excepcionalmente el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio para lograr que el testigo responda a la pregunta, para también cuando se ha terminado y el juez y el Ministerio Público, bueno, acá quiero hacer aclaración, el Ministerio Público en Colombia es un interviniente, no es ni juez, no es no es fiscal, no es parte, es un interviniente especial que un poco lo que busca es una figura que se inventaron en Colombia, a mi modo de ver burocrática,
busca, bueno, pretende supuestamente defenderla a la sociedad, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que la sociedad la defiende la Fiscalía General de la Nación cuando él está representando a las víctimas. Entonces, bueno, pero es así, en el Código de Procedimiento Penal, el artículo 397 contempla que tanto el Ministerio Público como el juez puedan hacer preguntas que sean complementarias para el cabal entendimiento de algo que quedó un poco oscuro. Bueno, entonces, como pudimos ver, de acuerdo al artículo 397 del Código de Procedimiento Penal colombiano, tanto el juez como el Ministerio Público pueden hacer preguntas complementarias un poco para que haya un cabal entendimiento del interrogatorio o del contrainterrogatorio que se esté llevando a cabo. Entonces, miremos que dentro de las referencias bibliográficas que nosotros hemos tenido en cuenta, entre otras, encontramos el autor Bailey, ¿verdad? Cómo se ganan los juicios orales. Les decía anteriormente que la Universidad de California, a través de su programa de técnicas avanzadas de litigación oral en Proyecto Inocente, que desarrolla en todo el mundo, específicamente en América Latina, también Chechi and Company Consulting Colombia, que es un poco, trabajan con las técnicas del juicio oral para la implementación del sistema penal acusatorio. Alejandro de Castro y la obra El arte de la duda, que es una obra bastante recomendada, que es de fácil entendimiento, que pueden consultar y que nos puede ayudar muchísimo para ese arte de hacer preguntas que es tan difícil y de las contrapreguntas también. Bueno, pues en esta oportunidad hemos dado por concluido esta primera parte de lo que corresponde al interrogatorio. Quedan muchos aspectos por abordar. Esto es un preámbulo, me imagino que a un ciclo de capacitaciones que se vendrán en adelante. Para mí fue un placer haber contribuido con este diplomado. Un saludo cordial pues al Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara y a todos los docentes nuevamente que me han invitado a participar en él. Muchísimas gracias.